Vamos a leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 3, versículos 14 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, avanzamos en nuestra comprensión del misterio de la Santa Cruz de Cristo. Y lo hacemos de la mano del evangelista Juan. El domingo pasado abordamos ya el misterio pascual desde la imagen del templo, el templo destruido y reconstruido, que era el cuerpo mismo de Jesús. Cuando él expulsó a los vendedores del templo de Jerusalén, él habló de la destrucción de su cuerpo. Pues bien, por su muerte y su resurrección, él es ahora templo de Dios, es decir, lugar de comunión con Dios. Pero ahora Jesús nos lleva más a fondo, mostrándonos otra perspectiva de este misterio, sintetizada esta vez en otra imagen, la de la cruz como elevación, una exaltación, una elevación, como vamos a ver enseguida, paradójica. Antes de entrar en el texto de este capítulo 3 del Evangelio de Juan, tengamos presente, si me permiten, una premisa. El narrador del cuarto Evangelio se presenta a sí mismo como un testigo, como uno que contempló la muerte de Jesús en el Gólgota, en aquel viernes, víspera de Pascua, tal vez un 7 de abril del año 30 de nuestra era. De hecho, en Juan capítulo 19, versículo 35, leemos: el que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. De esta frase deducimos que Juan tiene una visión eh, profunda y una visión que hay que captar más allá de lo que él escribe. Una visión que no es, podríamos decir, idéntica a nuestra visión meramente humana y que pertenece solo a aquellos que tienen fe en Jesús. Por lo tanto, una visión inspirada por la mirada de Dios sobre la historia de Jesús. Juan fue testigo de la pasión y muerte de Jesús en el Gólgota. Vio el sufrimiento de Jesús, el desprecio que sufría por los verdugos y sobre todo esa vergonzosa y terrible tortura que era la cruz. Vio esta escena con sus propios ojos, pero después de la resurrección de Jesús, en plena fe, ahondando contemplativamente en este acontecimiento, llegó a leerla de una manera diferente a como lo hacen los otros evangelios
que llamamos los sinópticos, de Marcos, Mateo y Lucas. Estos evangelios, llamados sinópticos, nos dicen que Jesús había anunciado 3 veces su pasión, muerte y resurrección, y que en las 3 ocasiones el anuncio había aterrorizado a sus discípulos. Pues nosotros aquí, en el Evangelio de Juan, estamos ante una predicción de la pasión que es análoga a esta de los sinópticos en algunos aspectos. Por ejemplo, en el uso de la expresión hijo del hombre, con la que se describe a uno que sufre la misma suerte que los hombres. Pero luego hay otro detalle, el uso del verbo es necesario, dei en griego, es necesario o debe. Este verbo designa una necesidad incondicionada que corresponde a la misma voluntad de Dios. De alguna manera significa que lo que está ocurriendo ya había sido escrito y por lo tanto profetizado en los libros sagrados. El cuarto evangelio, también, como los sinópticos, nos atestigua que Jesús habló 3 veces de esta necesidad, pero él lo hace con otro lenguaje. Lo que en los sinópticos es infamia y tortura en la cruz, para Juan, en cambio, se convierte en elevación, en exaltación. En el Evangelio de hoy encontramos este verbo con mucha fuerza. Es el verbo hipso, elevar, exaltar. Y aparece en pasivo ser levantado, ser exaltado. Es en esto en lo que ya nos vamos a detener a partir de la lectura de nuestro pasaje de este domingo. Pues bien, en nuestro pasaje de hoy resuena el primero de los 3 anuncios de la pasión de Jesús a la manera de Juan, y precisamente en los términos que son característicos de él. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es lo que la enseñanza nocturna de Jesús a Nicodemo en Jerusalén profundiza. Bueno, ahora sí, una vez que hemos visto el contexto dentro del cual está situado nuestro evangelio, nuestro contexto del anuncio de la pasión, veamos la frase completa del anuncio según el evangelio de Juan. Y es con ella que comienza precisamente el pasaje que proclamamos hoy, en el capítulo 3, versículo 14 de Juan. Dice así: igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Atención con esta frase inicial porque es la clave de todo. Aquí se entrecruzan 2 historias. La historia de la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto, cuando el Éxodo, y la historia de Jesús, que fue levantado en el tronco de una cruz, en su éxodo, en su paso de este mundo al Padre. Detengámonos en la primera. Jesús comienza en el versículo 14 diciendo, igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Aquí Juan de Jesús, o el Jesús de Juan, está evocando algo que estaba escrito. Se trata de una referencia al episodio narrado en el libro de los Números, capítulo 21, versículos 4 al 9. En el camino del Éxodo, el pueblo se rebeló nuevamente contra Dios, quejándose de la falta de agua y de buena comida. Moisés, para salvar al pueblo del castigo de las serpientes abrasadoras, como dice Números 24:6, tuvo que fabricar una serpiente de bronce y ponerla en un poste. Y nos dice Números 21:8 que Dios le dijo, quien la mire, vivirá. Quien la mire, vivirá. La idea, como vemos,
se acerca mucho a las palabras de Juan, que enseguida se van a subrayar, de que todo el que crea, se entiende, en el Hijo del Hombre exaltado, tenga en él vida eterna. Quien la mira vivirá, y aquí se dice el que crea, tenga en él vida eterna. Pero hay una segunda conexión implícita y que esta vez proviene del profeta Isaías. En el cuarto cántico del siervo sufriente, que leemos en Isaías capítulo 52, versículo 13 al capítulo 53, versículo 12, se describe un misterioso personaje. Lo llamamos el siervo sufriente. Y de él se dice lo siguiente en el capítulo 53, versículos 13 y 14. Miren, mi siervo triunfará, será ensalzado, enaltecido, encumbrado. Miren el movimiento de mis manos, lo que Juan nos va a decir. Así como muchos se horrorizaron de él, porque tan desfigurado estaba, que no tenía aspecto de hombre ni apariencia de ser humano, así él asombrará a muchas naciones. Y esto ya nos pone en conexión con la historia del crucificado. Porque el versículo 14 dice, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, ahora así, y comienza la historia de la pasión de Cristo. Así el Hijo del Hombre tiene necesidad, debe ser levantado. Es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. De hecho, Jesús, colgado del madero, fue levantado del suelo. Pero para Juan, esta elevación no se reduce al levantamiento físico de su cuerpo suspendido en una cruz, sino que es un ser gloriosamente levantado y colocado en alto por Dios, un ser glorificado, es decir, revelado en su gloria. Para el evangelista Juan, ser levantado es también ser glorificado. En griego, doxazo, ser glorificado. Como puede verse en muchos pasajes de Juan, pero por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 59, en el capítulo 8, versículo 54. Por lo tanto, estar en la cruz es como estar ya a la diestra del Padre. Es por lo tanto no es una derrota, es un triunfo. Por eso Jesús dice, cuando haya sido levantado el Hijo del Hombre. Es decir, cuando lo hayan puesto materialmente en la cruz. Y dice en el Evangelio más adelante, entonces sabrán que yo soy. Entonces sabrán que yo soy. Ego eimi. El yo soy es el nombre de Dios revelado a Moisés, ante Moisés en la historia del Éxodo, Éxodo 3:14, y que Jesús cita en Juan 8:28. Por lo tanto, sabrán que yo soy como Dios, es lo que Jesús dice. Y repetirá nuevamente en Juan 12:32, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Pues esta hora es la hora de la elevación y por lo tanto la hora de la glorificación, la hora en la que Jesús atrae hacia sí a la humanidad entera. Es la hora de la pasión y de la cruz. Y que quede claro, en el cuarto evangelio, la pasión y la resurrección constituyen un único, inseparable e indisoluble misterio. La historia de la pasión es la hora de la epifanía del amor. Admitamos que este enfoque del Evangelio de Juan sobre el misterio de la cruz no es fácil de aceptar desde nuestra perspectiva humana así de buenas a primeras, lo sé. Sin embargo, esta es la verdadera y profunda comprensión de la cruz de Jesús. La cruz fue materialmente una tortura, sí, pero
también fue el acontecimiento donde se levantó el velo sobre la manera como Jesús amó hasta el extremo a los suyos, como se va a decir en Juan 13:1. Desde el punto de vista histórico, es cruel. Un hombre solitario, suspendido en el aire, en el madero de una cruz, murió prácticamente abandonado. Si bien este mismo Evangelio de Juan va a decir rodeado de su madre, del discípulo amado y de unos pocos. Pero con Juan vemos esa otra cara de la moneda, que no siempre se percibe en la historia del sufrimiento y del dolor del crucificado, que fue allí donde se manifestó la gloria de Dios. Fue desde allí, desde una exaltación, desde una glorificación, desde donde Él pensó en cada uno de nosotros y nos hizo entender, como explica él mismo en el cenáculo de Juan 15:13, que el mayor amor consiste en dar la vida por los amigos. Esta, esta lectura de la cruz en Juan es paradójica, sí, porque mezcla estos dos aspectos. Pero este es el evangelio de la cruz que Jesús le revela a Nicodemo y a todos nosotros en este domingo. Pero se lo revelaba aquella noche a Nicodemo, que era un conocedor de las Escrituras, y a quien Jesús, en medio de la conversación, en el versículo 10 del capítulo 3, lo había definido como ignorante. Siendo tú todo un maestro en Israel, ¿no sabes? No sabe porque no logra captar, a pesar de su gran conocimiento, no logra captar la acción de Dios en su verdad más profunda. Y para tratar de explicarle a Nicodemo esta necesidad, este proyecto de Dios en la pasión y muerte del Mesías, el Hijo del Hombre, Jesús se habló inicialmente de la comparación con la serpiente de bronce. Pero enseguida vemos cómo Jesús va más allá. Pero antes de verlo, notemos otro detalle. Este relato antiguo de la serpiente había sido reinterpretada en el libro de la sabiduría, viendo en la serpiente un signo de salvación, como dice el libro de la sabiduría, capítulo 16, versículo 6. Y luego, en el versículo siguiente, en el versículo 7, se anota lo siguiente. Y el que lo miraba se salvaba. Este signo de salvación, ¿eh? El que lo miraba se salvaba. Y dice, no por el objeto que contemplaba, sino gracias a ti, Salvador de todos. Y este es el aspecto que se sigue desarrollando en la enseñanza de Jesús. Es así como Jesús revela ahora las cosas del cielo, las cosas de arriba, que había invitado a Nicodemo a descubrir, las cosas de lo alto. La exaltación del Hijo del Hombre era necesaria. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida para siempre. Y precisamente esto es lo que se nos da a conocer enseguida. Lo que está en el centro de esa manifestación de la gloria de Dios en la cruz de Jesucristo. Un amor divino que obra la salvación y que la obra mediante una donación, mediante una entrega. Un amor divino que se hace don. Versículo 16. Todos lo conocemos de memoria y sabemos la grandeza de esta frase de Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Sintamos la fuerza de esta palabra. Tanto amó. La exaltación del Hijo único de Dios, dada por Dios al mundo, está movida precisamente por un amor que no se alcanza a medir, un amor inconmensurable, su amor al mundo, es decir, a toda la humanidad. Y Dios, atención con el texto,
es el sujeto de las acciones. Del exaltar, como habíamos visto antes, estaba en pasivo, es Dios el que exalta. Y ahora se dice es Dios el que ama y es Dios el que da. Exaltar, amar y dar. Dios es el que ama, Dios es el que da a su Hijo único, Dios es el que lo exalta. Y en estas acciones de Dios se narra su amor. Por lo tanto, el descenso del cielo, la encarnación en una vida humana y la pasión que culmina con el ser levantado en una cruz son la manifestación del amor de Dios por todos los seres humanos, por ti y por mí. Y esto requiere el estar muy atentos y vigilantes en la escucha. Las palabras de Jesús a Nicodemo no se están refiriendo a la cruz como el abandono del Hijo a la muerte por parte del Padre, sino que nos revelan un amor único del Padre y del Hijo por toda la humanidad. Es otra cosa. El Hijo Jesucristo, precisamente como don de Dios para la humanidad. Él vivió su vida dando vida, despertando vida, transmitiendo vida. Y es así como ocurre la salvación. Pero para que esta salvación realmente nos toque, nos transforme, ocurra en nosotros, se requiere nuestra respuesta. Y esta es la última parte del Evangelio de hoy. Jesús hace entender al final que el Padre, por parte suya, no quería que la venida de su Hijo y su encarnación juzgaran al mundo, sino que todos obtuvieran la salvación mediante un acto de respuesta a ese amor, o sea, mediante la fe, mediante el creer. El creer es la apertura, la acogida, la adhesión a ese gesto de amor primero por parte de Dios. Dicen los versículos 17 y 18. Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero quien no cree ya está juzgado porque no cree en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Fíjense en el texto. El que cree o quien cree y quien no cree. Aquí hay una crisis, una diferenciación que tiene que ver con la palabra juicio. La presencia de Jesús exige que cada uno tome una decisión frente al amor, frente a un amor manifestado por otro hacia uno. Uno puede dejarse amar o no. Uno puede responder o no. Se trata entonces ahora de un acto de elección. Un acto de elección muy importante en el que cada ser humano se juega la vida. Y es por eso que se afirma que ahora tiene lugar el juicio, porque precisamente ahora, frente a Jesús, es posible elegir la oscuridad o la luz. Jesús deja entender que nadie, absolutamente nadie, está ante un destino rígido o inevitable, sino que todos tenemos una posibilidad. Todos podemos alcanzar la salvación, todos podemos lograr nuestra vida, la razón para la cual existimos. Y obtener lo uno o lo otro depende de cada persona, de si recibimos o no dentro de nosotros ese amor dado por Dios en la entrega de su Hijo, haciéndolo hombre por nosotros, pero sobre todo desde lo alto de la cruz, donde el Padre y el Hijo se entregan por mí. Y precisamente ante la posibilidad del no, es que entra en escena
el misterio de la incredulidad por parte de nosotros, los seres humanos. Esta incredulidad, esta incredulidad no es el rechazo a una doctrina, a una idea o a una propuesta moral, sino se trata aquí de algo mucho más radical. Es un rechazo de la confianza, un rechazo de la esperanza, un rechazo del amor. Y esto es lo que aquí se llama en el versículo 20, odiar la luz. En síntesis, si por un lado está el amor incondicional de Dios, ofrecido a todos los seres humanos, sin excepción, y manifestado en el don del Hijo unigénito, hecho hombre para vivir entre nosotros, por otro lado, también existe de nuestra parte la posibilidad de responder a ese amor con nuestro amor, a esa entrega de Dios por mí con mi propia entrega personal. Pero claro, siempre existirá la posibilidad de rechazar el amor, de no creer en el amor y de esta manera colocarnos fuera, excluirnos, arrojándonos a nosotros mismos del lado de las tinieblas, del odio y de la muerte. En pocas palabras, frustrar nuestra propia historia. Queda entonces, mis queridos amigos, trazado el camino delante de nosotros. Es lo que se dice ya en el último versículo, versículo 21. Quien obra según la verdad viene a la luz para que sus obras se pongan de manifiesto, porque han sido hechas según Dios. Dicho de otra manera, quien sabe responder al amor con acciones, pone de manifiesto que estas acciones suyas han sido obradas por Dios mismo en él. En fin, en el cuarto evangelio, el creer es siempre un acto de amor. Un acto de amor que es respuesta al amor primero. Como va a decir Jesús más adelante en el capítulo 6, versículo 29. Esta es la obra de Dios, la acción que Dios pide, que crean en aquel que Él ha enviado, en quien Él ha enviado por amor a nosotros. Es la respuesta al amor primero del Dios que se ha dado todo por mí en su increíble venida al mundo en su Hijo Jesucristo y yendo hasta la expresión suprema del amor en lo alto de una cruz. Quien cree, quien responde, quien se entrega, quien recibe la entrega entregándose, vive ya en él la vida eterna. Vive ya desde ahora la vida eterna, que es la misma vida de Dios en nosotros. Es para ello que Dios se entrega a sí mismo en su único y amado Hijo a un mundo que necesita y que anhela la salvación. Que tengas un feliz domingo.